En estos 14 años de experiencia he visto que esta técnica es completamente segura para que podamos disminuir los riesgos de complicaciones y si lo haces paso a paso quedarán narices muy lindas. Te quiero dejar mi Instagram por si tienes alguna duda o recuerda también que nos puedes escribir directamente al Instagram o a todos los números de Praxis. Rinomodelación en 3 puntos. Antes que empecemos con la rinomodelación, quiero darte algunos conceptos básicos que creo que son muy importantes para tu práctica médica. Mi maestro, el doctor Amadís Richau, decía que la estética es muchas veces considerada la más frívola de las ramas de la medicina, sin darse cuenta que tratamos cuerpos, pero sanamos almas. Fíjate qué frase tan profunda, y quiero mencionarla precisamente por esto. De repente estamos acostumbrados a hacer técnicas por repetición, ¿no? Todos los labios se hacen así, todas las narices se hacen así, los mentones se hacen así, y tenemos variaciones anatómicas que son realmente muy importantes, y lo más importante, variaciones en la estética y en el psique de cada paciente. Es muy importante que nosotros tomemos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos detenemos a pensar que estamos tratando y sanando almas, que estamos sanando situaciones de probablemente psicológicas o de otro tipo, lo tomamos con mayor profesionalidad y lo más importante, que podamos llevarlo directamente hacia la felicidad del paciente. En este concepto básico, nosotros nos dedicamos a la estética. Si eres cirujano estético, cirujano plástico reconstructivo, médico estético o simplemente si te dedicas a la estética, tienes que saber el concepto básico de estética. Estética viene del griego aestetos, que significa percepción. Es relativo a la percepción. Si se dan cuenta, estamos haciendo medicina de percepción. Y si yo tengo esta concepción, debo de entrar en el psique de mi paciente y preguntarle cuál es su percepción de la belleza, porque todos tenemos percepciones diferentes de la belleza. Debo de tomarme unos minutos, primero para hacer una historia clínica adecuada, para hacer un consentimiento informado adecuado, lo cual ya has visto en otros entrenamientos que tenemos, y no me quiero detener mucho en ese punto, pero quiero abarcar este otro punto que es muy importante. Detenerte unos minutos para platicar con tu paciente, para darlo frente al espejo y preguntarle, ¿tú qué te harías? ¿Cómo te gustaría tu nariz? Y ver la percepción de cada paciente. Si yo logro entrar con él y acompañarlo de la mano, a llevarlo a su propia percepción y a su propia belleza, o incluso a sacarlo de una belleza que no es apta, que probablemente no se vea bien, a lo mejor 3 rellenos en unos labios, serían unos labios extremadamente gruesos. Entonces, si yo logro hacer eso, lo puedo acompañar y llevarlo a un buen resultado, independientemente de mi práctica, a un buen resultado, porque estoy en la percepción de lo que él concibe como bello. Immanuel Kant, que es uno de mis filósofos favoritos, decía que lo bello no radica en el objeto, sino en la percepción del sujeto. Y esta imagen me encanta porque es muy descriptiva hacia lo que estoy comentando. ¿Qué pasa con esto? No sabemos si la manzana probablemente sea delgada y ella se percibe gordita, o probablemente sea una manzana viejita y ya toda mordidita y ella se perciba como una manzana plena y completamente madura y rica, o al revés, en realidad sea una manzana adecuada y en su percepción, pues bueno, tiene no los límites de belleza adecuados. Entonces yo tengo que acompañar a mi paciente, tengo que preguntarle a mi paciente cuál es su percepción de la belleza, porque todo radica en el sujeto. Y esto es subjetivo de cada persona. Este es un punto muy importante en el que me quería detener, para hacer conceptos básicos que de repente no tratamos, pero si yo logro tener empatía con mi paciente, si logro darle la atención adecuada, no solo hacer la nariz listo, que la nariz bonita, porque yo lo digo, porque conozco los ángulos, porque conozco la anatomía, y él quería una nariz así, porque de repente hay variaciones hasta femeninas a masculinas. En este caso vamos a ver varios tipos de narices y no todas pueden quedar igual, pero tengo que detenerme en la percepción del sujeto. En esta práctica verás a algunos pacientes donde previamente, días anteriores, yo me detuve a platicar con ellos frente a un espejo y cómo te gustaría tu nariz, desde cuándo lo vienes planeando, que no sea tampoco un evento así se me ocurrió ayer, ¿no? O sea, que sea una decisión adecuada, que sepan las probables complicaciones, cuánto les va a durar el tratamiento, cuánto es el valor del tratamiento, y ojo, estoy diciendo valor, no costo, porque nuestro trabajo tiene un valor, no un costo. En programación neurolingüística, si tú le dices a un paciente el costo es de tanto, a él le cuesta y entonces se le hace pesado. Si tú le dices el valor es de tanto, dice tiene un valor, y si le proporcionas valor agregado, me dijo que relleno va a utilizar, que los rellenos tienen todos los permisos de COFEPRIS, INVIMA, FDA y todo, donde te localices, que tenga todos los permisos adecuados, que son relleno de calidad, que mi consulta sea de calidad, que le explique y todo esto va a dar un valor agregado, y entonces no solo entraré a la percepción de la persona, sino haré empatía y le daré cuestiones de valor, lo cual va a ser un anclaje positivo hacia mis tratamientos y hacia mi clínica o a mi consultorio, lo que tú llegues a tener. Entonces, en estos conceptos básicos creo que es muy importante detenernos a hacer una reflexión importante, una analogía importante y cómo lo voy a abarcar. Pitágoras decía que la belleza es igual a simetría y proporción, y esto es algo que se ha venido dando desde mucho tiempo atrás. Incluso antes los griegos utilizaban simetría y proporción. Probablemente conozcas a una persona que no sea muy bello, pero si es simétrico y tiene proporciones adecuadas, al cerebro y al ojo de repente aparece atractivo. Esto lo sabía Da Vinci cuando pintó esta famosa pintura, El hombre de Vitruvio de Da Vinci, y él describió que teníamos proporciones muy lindas, muy adecuadas en el cuerpo. Él dijo, por ejemplo, que esta falange medía, no sé, 1.2 centímetros, lo que llegara a medir, pero que la falange de abajo medía 1.6 más grande que la de arriba en esta proporción. No importaba cuánto medía esta, si medía 0.8, si medía 1, si medía
medía 2 centímetros, esta era 1.6 más grande que esta. Y esta falange es 1.6 más grande que la de medio. La parte de mi mano es 1.6 más grande que mi dedo medio. Mi brazo es 1.6 más grande que mi mano. El labio de abajo es 1.6 más grande que el de arriba. Esto se llama proporción divina, proporción aeura, o número Fibonacci, número dorado, lo han llamado de muchas formas durante la historia. Entonces es muy importante conocer que yo tengo que saber las proporciones adecuadas de todo el rostro, porque no solo voy a hacer una nariz, voy a hacer una armonización facial con respecto a esa nariz. Incluso hay tratamientos que se deben de llevar en conjunto con labios y mentón. Y uno dice, pero yo solo quería la nariz. Ok, es importante tener una armonización facial por la línea de Steiner, la línea de Ricketts y todas estas líneas que nos van llevando a una buena proporción y a una buena simetría. Importante conocer todos los puntos anatómicos que se necesitan para tener una buena simetría y una buena proporción. Si me llega un paciente con parálisis facial o hemiparálisis de Bell o lo que tenga, o algún accidente que de repente algún músculo esté paralizado y solo mueve un lado de la cara, esto se va a ver muy extraño. Lo que tengo que hacer es aplicar toxina botulínica en el lado que sí mueve para hacer una parálisis. Claro, mientras doy tratamiento, fisioterapia, terapia neural y todo lo que se necesite para poder llevar a la parte dañada a recuperarse, pero lo más importante es, en lo que se recupera la parte dañada, lograr hacer una hemiparálisis de la parte buena para dar simetría. Esto es lo más importante para dar simetría. Nosotros con los rellenos faciales, el ácido hialurónico, la hidroxapatita de calcio, incluso los bioestimulantes como Sculptra y todos estos, podemos lograr también simetría en los volúmenes. Entonces, si logramos conjuntar estas dos cosas, la toxina botulínica para hacer parálisis y volúmenes adecuados, porque cuando una persona tiene mucho tiempo paralizada en una parte de la cara, los músculos están hipotrofiados y tienen menos volumen. Probablemente del otro lado están más trabajados, tienen la hipertrofia y tienen mayor volumen. Tengo que compensar esto. Es muy importante entender el concepto que la belleza está medida por la simetría y la proporción. Muy, muy importante. Bueno, y si hablamos de proporciones, vamos a ver los tercios de la cara y los quintetos de la cara, que es como el principio básico que tengo que conocer para poder hacer una rinomodelación, o para trabajar labios, o para trabajar pómulos, o para trabajar mentón, o un arco mandibular. Entonces, la cara está dividida en quintetos. El quinteto primero más sencillo de medir es cualquiera de los ojos, va del canto del ojo al canto externo al canto interno. Si yo tengo un vernier, una regla de vernier o una regla normal, puedo medir cuánto mide de canto a canto. Esta zona de acá es mi primer quinteto. La línea entre ojos es mi segundo quinteto. Esta línea debe de ser idéntica o lo más parecida posible a la línea que medí primero del canto del ojo derecho, por ejemplo. Y luego el ojo izquierdo debe ser exactamente igual. Entonces tenemos estos tres quintetos de la cara, uno entre ojos 2 y el tercer ojo 3, que deben de ser simétricos o lo más simétricos posible. Y el cuarto y quinto quinteto van precisamente del canto externo a la oreja. Entonces, en realidad, esto tengo que tomar mucho en cuenta. Ahora, si la plática es de rinomodelación y nos vamos a centrar en una rinomodelación, lo que tenemos que saber es que las alas de la nariz deben de ser convergentes a una línea imaginaria que va bajando del canto del ojo y pasa por el ala de la nariz y no llega hasta la comisura labial, se queda un poquito adentro, si se dan cuenta, esta línea imaginaria, para que yo pueda delimitar. Cuando un paciente tiene las alas de la nariz más extensas de esta línea, es por eso que se ve este tipo de situaciones y no es agradable a la vista. Cuando hacemos rinoplastia o cuando hacemos una alectomía, que se cortan solo las alas de la nariz y se meten mucho, tampoco es agradable a la vista. ¿Por qué? Porque ya no lleva esta proporción. Entonces, si se dan cuenta, aunque tú no lo sepas, pero tú ves algo así y dices no es agradable a la vista, no se ve bien. Porque el cerebro sabe de proporciones. Entonces, a final de cuentas, lo más importante es aprender que la nariz debe de estar dentro de este tercer quinteto. La parte medial es la de la nariz. No debe de llegar a las comisuras labiales, pero sí debe de pasar por el canto del ojo interno de cada lado. Entonces, esto es importante. Y, por ejemplo, las niñas que hacen cejas o este tipo de personas lo saben muy bien porque saben las proporciones adecuadas para poderlo hacer. Ahora, si este quinteto lo puedo dividir en zona horizontal, debe de ser el segundo tercio de la cara. Entonces el primer tercio de la cara va de la implantación del cabello justo a donde tenemos el punto de la glabela. El segundo va de la glabela a la inserción de la nariz, este es mi segundo tercio, y el tercer tercio pues, de la nariz a donde llega el mentón. Entonces ahí está muy bien descrito en la imagen. La nariz debe de estar sí o sí dentro de este tercio, sí o sí dentro de este quinteto. La localización geométrica es el tercer quinteto, el segundo tercio. Ahí vamos a localizar la nariz y dentro de este cuadrado imaginario vamos a dividirlo en tres partes. Estas tres partes sería importante delimitar que la parte del medio de este quinteto es la que tiene que abarcar los huesos nasales, los cartílagos laterales y los huesos nasales, que son los que determinan la anchura de la nariz. Y claro, pues bueno, mi cartílago septal. Entonces, este tercio de en medio de este quinteto, es importante delimitar que en este quinteto de la cara, en este tercer quinteto de la cara y en este segundo tercio, se tiene que delimitar la nariz. Entonces, vamos a dividirlo en tres partes y la segunda, tercera parte, la parte de en medio del quinteto, ahí es donde tiene que verse delimitada por los huesos nasales, los cartílagos nasales. Entonces, esto es lo que nos va a dar el ancho de esa parte de la nariz. Ahora, esto tiene variaciones anatómicas dependiendo de la etnia o raza, de todas de todo el mundo, pero en realidad los latinos, pues bueno, deberíamos de tener esta proporción adecuada. Sí, hablamos también de puntos que son muy importantes para hacer una buena cefalometría. Es el principal, o bueno, uno de los principales es el punto PN. Este punto es el más prominente, ubicado sobre la curva anterior de la punta de la nariz. Es lo que más sobresale de la nariz. Y cuando hacemos una rinomodelación o una rinoplastia, se llega a modificar porque hay una rotación de la punta de la nariz. Entonces, es importante delimitar hasta dónde llega este punto y hasta dónde lo queremos proyectar. Otro de los puntos importantes, pareciera que no, es el EM, que es justo donde se cruza el labio inferior y el labio superior. Y también importante, aunque no venga en esta imagen, los puntos donde terminan los labios, porque últimamente está muy de moda
la aplicación de ácidos hialurónicos en labios, y entonces con muchas técnicas. Por cierto, si quieren ver la técnica de Russian Lips versus Traditional Lips, tenemos un entrenamiento que precisamente habla de las dos técnicas, cuál es la mejor y cuándo hay que aplicar una u otra, o cuándo las podemos combinar. Pero cuando hacemos un Russian Lips da un poco de volumen y vierte los labios. Cuando hacemos una técnica tradicional da un poco más de volumen, a pesar de que no hay tanta versión. El rollo es que a la hora de poner el relleno en labios, damos un volumen adecuado y esta línea se modifica. Esta línea, la famosa línea de Steiner o también la famosa línea de Ricketts, se va a modificar. En esta cefalometría de Ricketts podemos ver un labio normal, pero es importante determinar esto en cada uno de nuestros pacientes porque por el uso de rellenos, pues bueno, es completamente diferente. Y el punto de T, que es el punto más prominente ubicado sobre la curva anterior del mentón, en tejido blando. En el pogonión sería en hueso y el DET en tejido blando. También es importante saberlo porque el implante de mentón permanente o incluso los rellenos de ácido hialurónico, que por cierto, si quieren aprender a hacer un mentón masculino, un mentón femenino o un mentón con barba partida, tenemos un entrenamiento, puedes ir a checarlo exactamente cómo hacerlo. Y bueno, nos va a dar un punto que también va a poder mover o delimitar mi línea de Ricketts o de Steiner. Siguiendo con estos puntos anatómicos importantes, se describe también el Nation, que es junto el punto más anterior de la suntura frontonasal, ubicada sobre el plano sagital medio, o sea, en la parte de acá. Y eso es importante porque cuando trabajamos nariz, muchas veces este punto se modifica. Incluso yo he visto pues, algunas complicaciones estéticas, más que vasculares o nerviosas, sino complicaciones estéticas, donde el exceso de relleno acá junta la glabela o incluso junta la base del cráneo con la nariz y eso estéticamente no es adecuado. Entonces es importante tomar este punto en cuenta. Y bueno, lo que les comentaba yo, el Nation es el punto ubicado en la inserción del plano facial con el plano mandibular, que es justo abajito. Estos creo que son los puntos más importantes para determinar dónde debe de quedar situada la nariz que voy a hacer.